quiero reiterar que por sí mismos estos obstáculos no generan en automático nada. La propuesta que estamos haciendo, que voy a explicar en unos minutos más, tiene que ver con que exista un procedimiento racional para calificar la gravedad de esos obstáculos y que en función de esa gravedad y de esa intensidad puede emitirse una declaratoria de afectación a la seguridad interior formal y pública, acotando incluso, decía, en tiempo, espacio y alcances materiales la intervención transitoria de la autoridad federal, que pueden ser las Fuerzas Armadas, o puede ser la Secretaría de Hacienda, o puede ser la Secretaría de Salud, dependiendo de la contingencia que nos ocupe. Insisto nuevamente en que estos obstáculos no son per se causa para que la autoridad federal intervenga en una entidad federativa, si no es a través del procedimiento racional de evaluación y toma de decisiones que venimos proponiendo y que hoy no tenemos. El procedimiento que proponemos, que entiendo que hay de alguna manera un consenso importante a este respecto, parte de una solicitud. Alguien tiene que iniciar el proceso para que el presidente de la República tome la decisión de emitir una declaratoria en esta materia. Alguien tiene que iniciar ese procedimiento. Tiene que haber una serie de sujetos legitimados. Nosotros planteamos que sean dos tipos de sujetos legitimados. Primero, las autoridades locales, en ejercicio de las atribuciones a que se refiere el 119 de la Constitución. Una autoridad local, el Congreso del Estado de Michoacán, por ejemplo, puede decir: en mi estado necesito que intervenga el gobierno federal, y tiene que señalar específicamente por qué, cómo es que sus capacidades están rebasadas, acreditar los hechos que le preocupan, y en los casos en los cuales el Congreso del Estado se encuentra en receso, lo puede iniciar el gobernador. El gobernador puede pedirlo, como lo piden hoy, digamos, ¿no?, pero en un procedimiento mucho más formal. El segundo actor legitimado, digamos, que en realidad es el primero porque es el que está previsto en la Constitución en el 89 fracción sexta, es el Ejecutivo Federal. A través de cualquiera de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, cualquiera de ellos puede proponer que se inicie el procedimiento para emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior, lo pida o no un estado o rebase la extensión de una entidad federativa concreta. En cualquiera de los casos, la solicitud, que debe ser formal, debe señalar concretamente cuál es el desafío que se está enfrentando, anexar información al respecto y explicar cómo es que se han rebasado las capacidades locales para atender ese desafío. Una vez presentada la solicitud, el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, que es el secretario de Gobernación, debe integrar un expediente. Aquí estamos documentando el proceso que hoy no tenemos regularizado en ese sentido. Se reúne el Consejo de Seguridad Nacional para conocer el expediente que presenta el secretario ejecutivo, que es el secretario de Gobernación, y el Consejo de Seguridad Nacional debe hacer lo siguiente: primero, evaluar la magnitud del desafío. Segundo, identificar cuáles serían los recursos necesarios para atender el desafío que se pretende atender. Tercero, determinar en forma concreta cuáles son las acciones necesarias para combatir ese desafío. Cuarto, fijar la temporalidad de la intervención, durante cuánto tiempo. Quinto, identificar cuáles son concretamente las instancias que deberán intervenir, y finalmente identificar, proponer cuál es la instancia que debería ser responsable de encabezar esa intervención, vamos a decirlo de alguna manera. De la sesión del Consejo de Seguridad Nacional, el secretario ejecutivo debe levantar acta, es decir, debe quedar constancia documentada del ejercicio de evaluación al que me he referido. Estos instrumentos, desde luego, por su naturaleza, se trata de información reservada, que en los términos de la Ley de Transparencia un día será pública para que el país la conozca, pero de entrada no puede ser sino información reservada. La enorme diferencia con lo que tenemos hoy es que hoy no tenemos un procedimiento, no hay un procedimiento.
Una vez que se levanta el acta de la sesión del Consejo Nacional, el de Seguridad Nacional, el secretario ejecutivo, el secretario de Gobernación, en su caso, prepara un proyecto de declaratoria de afectación a la seguridad interior, en donde debe hacer constar cuáles son las medidas concretas que se proponen para atender los desafíos propuestos, con qué directrices o líneas de actuación, qué instancias deberían participar, qué instancia debería ser responsable de coordinar el trabajo, cuál es la temporalidad de la medida, en qué ámbito espacial, con qué alcance material, y una propuesta para convocar a sectores económicos, sociales, políticos, gubernamentales, para que se unan a la medida de afectación. Eso es un proyecto de declaratoria, todavía no tiene efectos para nadie, es un proyecto. Una vez resuelto el proyecto, el secretario ejecutivo hace dos cosas, el secretario de Gobernación. En paralelo, todavía es proyecto, no se ha emitido nada. La comunica a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión. Proyecto, no declaratoria, el proyecto, insisto. Es una comisión prevista en la ley, una comisión especial que creo que hay que fortalecer, diputado Corral. Tenemos la convicción de que hay que hacer un trabajo para fortalecer las funciones de la comisión bicameral. Recién me comentaba alguien que en Colombia, por ejemplo, esta comisión parlamentaria en materia de seguridad nacional ha sido reformada y los miembros de la comisión parlamentaria en materia de seguridad nacional ahora pasan por controles de confianza, por ejemplo, legisladores que se someten a los controles de confianza para efecto de participar en esta materia. El punto es, el proyecto de declaratoria, que no la declaratoria, se da a conocer a la comisión parlamentaria. Y al mismo tiempo se pone en el escritorio del presidente de la República, que es quien al final del ejercicio tiene la atribución constitucional para emitirla o no. En este momento el presidente de la República puede decidir que no se emite la declaratoria, de lo cual ya tuvo conocimiento de la comisión bicameral. O puede decidir el presidente que sí se emite la declaratoria, supuesto en el cual debe suceder dos cosas. La primera es publicarla en el Diario Oficial de la Federación, lo cual le da existencia jurídica formal y puede ser en todo caso combatida por quien estime lesionado su derecho, tanto un particular como un orden, como una instancia pública. Se publica en el Diario Oficial de la Federación y, en el caso de que sea una declaratoria que afecte localmente nada más, se publica en 3 diarios locales. El tema es que los ciudadanos tengan pleno conocimiento de cuáles son los alcances de la medida que se está poniendo en marcha. En segundo lugar, se informa de la declaratoria a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los organismos estatales de derechos humanos para que hagan el trabajo que les corresponde conforme a nuestro marco constitucional. Después de emitida la declaratoria, no voy a abundar al respecto, pero sí quiero mencionar que el marco de actuación de la autoridad federal que estará colaborando en la atención a ese desafío, esa autoridad federal estará sujeta a 4 cosas en su intervención. Lo primero, la Constitución, en particular el régimen de derechos humanos y sus garantías, que en el proyecto está mencionado y previsto en muchas ocasiones, y no quiero hablar mucho sobre eso, es un tema que está más que previsto. Marco 1 de actuación en campo, Constitución. Marco 2, Ley de Seguridad Nacional. Marco 3, declaratoria de afectación a la seguridad interior, la declaratoria específica para atender el tema del pozo petrolero en Campeche, que reventó un día de estos. Marco 4, un protocolo de actuación que es mucho más flexible porque es la guía de operación en campo que puede quizás irse modificando durante el desarrollo de las operaciones, pero que está prevista en la propuesta. Un documento que explica cómo es que en la
vida real se va a estar ejecutando los retenes, los cateos, las intervenciones o cualquier otra medida prevista expresamente en la declaratoria de afectación a la seguridad interior. Esos son los instrumentos, digamos, que le dan racionalidad y certeza a la intervención, por ejemplo, de Fuerzas Armadas para efectos de acotar al crimen organizado en tanto la autoridad civil recupera su capacidad de atención. Una vez que la autoridad civil recupere su capacidad de atención, las fuerzas federales se retiran y sigue el tema entre crimen organizado y autoridad civil. ¿Qué atribuciones tendrían en su caso las Fuerzas Armadas? Uno de los temas más sensibles en la discusión que nos ocupa es qué andan haciendo las Fuerzas Armadas en las calles y qué tipo de funciones se le pueden dar a las Fuerzas Armadas en las calles. Yo quisiera aquí reiterar lo siguiente. Primero, nosotros no proponemos que las Fuerzas Armadas estén en las calles en forma indiscriminada, haciendo cualquier cosa que se nos ocurra a cualquiera, ni actuando por derecho propio, ni combatiendo o ejerciendo funciones de seguridad pública. No es su función. Solamente deberían intervenir las Fuerzas Armadas en un caso concreto, en un contexto concreto, sujeto a lo que voy a presentar a continuación. Primero, solo, exclusivamente, únicamente, en la atención a una afectación concreta a la seguridad interior. Este es un concepto concreto y no abstracto, particular y no genérico, acotado en el tiempo, en el espacio y en sus alcances. 2. Solo en caso, si ustedes se acuerdan que había 4 grados de obstáculos, solo en el caso 3 y 4, solo en el caso de desafío o amenaza, no en los casos que pueda atender protección civil, no en los casos que puedan prevenirse con acciones de inteligencia o contrainteligencia de la autoridad civil, solo en caso de desafío o amenaza. Si la evaluación que haga el Consejo Nacional de Seguridad el Consejo de Seguridad Nacional determina que el desafío que propone el gobernador del estado no es ni desafío ni amenaza, no podrán salir las Fuerzas Armadas de los cuarteles. Tercera condición para que puedan las Fuerzas Armadas ejercer atribuciones concretas en la calle. Ya termino. El ejercicio de esas atribuciones está sujeto a la autorización expresa prevista en la declaratoria pública de afectación a la seguridad interior. Si esa declaratoria no contiene autorizaciones expresas o las limita, no podrán ejercer esas funciones. ¿Y cuáles son esas funciones? Y termino muy rápido. Primero, preservar indicios, cuidar las pruebas, la cadena de custodia en los términos del Código de Procedimientos Penales como cualquier otra autoridad. Segundo, poner a disposición del Ministerio Público personas y objetos. Tercero, recibir, que no recabar. No es lo mismo ir por información que recibir información. Este es un tema central en esta discusión. Recibir información para generación de inteligencia. Cuarto, poner a disposición del MP a personas detenidas en flagrancia conforme al acuerdo que emite el Procurador General de la República. Recabar información en lugares públicos, realizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia y colaborar con el Ministerio Público previa solicitud por escrito.